Vamos a resolver el siguiente ejercicio, el cual se enuncia de la siguiente forma. La temperatura T en grados Celsius sobre una superficie de una placa metálica viene dada por esta función, donde X y Y se miden en metros. Entonces me preguntan, ¿en qué dirección crece la temperatura más rápidamente? Evaluado en este punto. ¿En qué dirección decrece la temperatura más rápidamente? Y la última pregunta es, ¿cuál es el máximo crecimiento? Hay que recordar lo que es los temas de cálculo 1, en la cual nosotros calculábamos la derivada y la derivada evaluada en un punto era justamente la pendiente de la recta tangente a una curva. En este caso es algo similar. Vamos a calcular, por ejemplo, me dan el punto. En este punto que es conocido, me piden calcular en este punto cuál es la pendiente de esta recta tangente a esta curva. Entonces, ¿qué me están diciendo? En este caso la pregunta es, ¿cuál será esa dirección? Entonces, nos están pidiendo calcular en qué dirección crece la temperatura más rápidamente. Nosotros estamos buscando una de estas direcciones en la cual crece más rápido la temperatura. Y por teoría, esa dirección que estoy buscando es justamente la dirección del gradiente. Entonces, calculemos el gradiente. Para calcular el gradiente necesitamos la derivada parcial de la temperatura respecto a x. Y aquí recuerden, cuando yo derivo una función respecto a x, quiere decir que las otras variables son constantes. En este caso constante, su derivada es 0. Aquí es constante, su derivada es 0. Derivamos entonces 4x cuadrado con signo menos, sería menos 8x. Lo segundo, la derivada parcial de la temperatura respecto a y, quiere decir que las demás variables son constantes. Constante 0, aquí constante 0, por lo tanto sería menos 2y. Perfecto. Entonces, la primera pregunta, la pregunta que lo podríamos llamar la A, esta pregunta me están pidiendo esa dirección donde crece más rápido la temperatura, es justo la dirección del gradiente. Entonces, el gradiente evaluado en ese punto 2, menos 3 sería lo siguiente. Recuerden que ya tenemos el gradiente por la primera parte. El operador gradiente simplemente sería menos 8x, punto y coma, menos 2y. Evaluado cuando el x sea 2. En este caso, si el x es 2, es menos 16. Y si el y es menos 3, en este caso sale 6. Entonces ya tenemos la respuesta para nuestra primera pregunta. Pregunta B. ¿Qué sería la segunda? ¿En qué dirección decrece la temperatura más rápidamente? En ese caso es en el sentido opuesto al gradiente, al vector gradiente, en 2, menos 3. Y esto simplemente es cambiar de signo. Por menos 1 sería 16, por menos 1 sería menos 6. Y me falta responder la última pregunta, que es la C. Esa última pregunta me dicen cuál es el máximo crecimiento. O sea, me están pidiendo cuál es esa pendiente de esta recta tangente a esta curva en ese punto P. Y eso es la derivada direccional. En la dirección, entonces la derivada direccional de la temperatura evaluado en el punto 2, menos 3, esto sería igual al operador gradiente en ese punto 2, menos 3 multiplicado por la dirección. Pero recordemos cómo se define este producto de dos vectores. Eso se define como el módulo del gradiente en el punto 2, menos 3 por el módulo de u por el coseno del ángulo que forma esos vectores. Pero yo quiero que en este caso sea máximo. ¿Y cuándo se da que sea máximo? Cuando el coseno de teta es 1. ¿Y cuando el coseno de ese ángulo es 1? Cuando el ángulo es 0.
¿Y cuando el ángulo es 0? Quiere decir que el vector gradiente con el vector dirección son paralelos. Forman un ángulo de 0 grados. Entonces, esto será el vector operador gradiente y esto será el vector U. Por lo tanto, en ese caso, cabe recalcar también que el módulo de U es 1. Entonces, ese máximo crecimiento, el mayor valor de esta derivada direccional de la temperatura en el punto 2, menos 3 sería simplemente el módulo de este operador gradiente en ese punto, y eso ya lo tenemos porque sería menos 16,6. Efectuamos entonces el cálculo, que sería menos 16 al cuadrado más 6 al cuadrado. Efectuamos con la calculadora cuánto obtenemos, y obtenemos 17,09 grados centígrados, porque es temperatura, por metros. ¿Ven? Entonces, con la cual estamos concluyendo con el video, recordando por favor la derivada de máximo crecimiento es la dirección del gradiente, de mínimo crecimiento o decrece más rápidamente, el opuesto al gradiente, y el máximo valor se obtiene justo cuando estos vectores, cual la dirección y el gradiente, son paralelos, y ese valor es simplemente el módulo del vector gradiente. Con lo cual estamos concluyendo con el video, esperando un próximo video. Gracias.